Romanos 8, 34 al 39. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos sentarnos. Otra de las bendiciones que tenemos al estar en Cristo es la seguridad de no perdernos. La seguridad de no extraviarnos. Es muy probable que este sea el penúltimo tema que vamos a considerar. El próximo sería que somos glorificados en Cristo, y con eso creo que concluiríamos. Realmente, hermanos, este tema de la unión con Cristo se puede hacer tan amplio como uno quiere, tan amplio como uno desea, porque todos los aspectos de la vida cristiana pueden ser considerados a la luz de la unión con Cristo. Y realmente me estoy debatiendo, por eso digo que es lo más probable. Todavía no lo resuelvo en el corazón, pero al menos lo estoy considerando en la mente, porque uno podría extender el tema de la unión con Cristo a recibiendo la cena del Señor en unión con Cristo, teniendo comunión en unión con Cristo, la unidad de la iglesia en unión con Cristo, y creo que todavía otros temas podrían ser desarrollados. Libros enteros se han escrito de estos temas, pero pienso que para nuestro propósito, que era simplemente dar una idea de la doctrina de la unión con Cristo, pues estos propósitos se están cumpliendo y concluyendo. Entonces es probable que este sea nuestro penúltimo estudio en la doctrina de la unión con Cristo. Y aquí en esta sección, en esta lección, lo que estamos viendo es que al haber tomado a Cristo por la fe, tenemos seguridad de nunca caer. Tenemos seguridad de nunca caer. Preciosa doctrina es esta para el que conoce la debilidad de su corazón. Preciosa doctrina es esta para el que es atacado en su mente por los dardos del diablo. Preciosa doctrina es esta para aquel que está en un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba, porque cuando las pruebas atacan, uno pregunta: Señor, ¿me sostendré? Y hermoso es escuchar no te sostendrás, yo te sostendré, yo te mantendré en pie. Preciosa doctrina para los hijos de Dios. Dijo J.C. Ryle: hay dos puntos en la religión en la que la enseñanza de la Biblia es muy clara y distinta.
Uno de esos puntos es el peligro aterrador en el que el impío está, en el que el impío vive. El otro es la perfecta seguridad del justo. Uno es la felicidad de aquellos que son convertidos, el otro es la miseria de los que no son convertidos. Uno es la bienaventuranza de estar en el camino al cielo, el otro es la desdicha de estar en el camino al infierno. Pero los que están en Cristo son consolados. Si tú no estás en Cristo, hoy no hay consolación para ti. Hoy hay terror para ti. Hoy hay amenaza para ti. Que si no te arrepentís de tus pecados, morirás. Morirás en ellos. Pero hermano, para ti hay consolación. ¿Y qué es la consolación que traemos? Que estás seguro. Déjame decirlo más claro. Hermano, que llegarás hasta el fin. Que no caerás. Que no apostatarás. Que no te desviarás. Que en medio del valle de sombra de muerte no te perderás. Consideremos esta doctrina, hermanos, a la luz de dos grandes verdades. Considerémoslo así, que cuando hablamos de que no nos vamos a perder, o cuando hablamos de la seguridad que tenemos en Cristo, nos referimos principalmente a la perseverancia y la preservación. O sea, el cristiano es preservado y perseverado. Preservado y perseverado. Es importante que siempre que hablemos de la seguridad de la salvación, tengamos estos dos conceptos en mente. Porque es debido a la separación de estos dos conceptos que hoy en día tenemos la doctrina famosa del salvo siempre salvo. Ahora, aclaro, como tal, no difiero con la frase, porque estoy de acuerdo que el salvo siempre será salvo. Pero lo que se transmite con esa frase en ocasiones es la doctrina que va acompañada con la oración del pecador y la doctrina del cristiano carnal, donde fui salvo porque hice mi oración y no importa cómo camina en el mundo en el pecado, salvo siempre salvo. Bueno, nosotros creemos en un salvo siempre salvo, por así decirlo, pero que es una seguridad de ser preservados. ¿Cómo preservas algo? Lo guardas en tus manos. Ok, vamos a ver en un momento. Llegaremos hasta el fin porque estamos siendo guardados. Alguien está obrando por nosotros una seguridad, un cuidado. Es alguien que nos lleva hasta el fin. Pero ¿cómo nos lleva hasta el fin? ¿Cómo nos persevera? ¿Cómo nos preserva, perdón? Por medio de perseverarnos, o sea, por medio de capacitarnos por la fe para llegar al fin. Por medio de su gracia nos capacita para que no nos desviemos. Ok, para entender entonces la doctrina de la seguridad que tenemos en Cristo, veamos nuestra seguridad en primer lugar a la luz de la unión con Cristo, porque eso es lo que estamos tratando en estas sesiones. Estamos viendo la unidad que tenemos en Cristo y sus bendiciones que se despliegan, de esta unidad. Entonces, la seguridad es algo que recibimos solo porque estamos en Cristo. Miren lo que dice Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La idea del apóstol Pablo, a través de su exposición de Romanos, desde el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es que debido a nuestra unión con Cristo, el amor del Padre es continuo. El amor del Padre es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por lo tanto,
su amor paternal jamás se romperá. ¿Cuál es la base por la cual perseveramos hasta el fin? No es porque seamos muy fuertes o muy capaces, es porque el amor del Padre es inquebrantable. Es porque el amor del Padre no cesa. ¿Y por qué no cesa? Porque al estar en Cristo, la única forma en la que el Padre nos puede abandonar es si Él pudiera abandonar a su propio Hijo, pero eso es algo imposible. Por lo tanto, estamos seguros. La intención del apóstol Pablo es asegurar al creyente que nada ni nadie, ni en esta vida ni en la venidera, te podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es nuestra seguridad. Y solo lo poseemos por estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no tienes el amor de Dios. Dios no te ama. La única forma en la que un Dios santo te puede amar es si tú estás vestido de una justicia perfecta. Y esa justicia perfecta solo se recibe por la fe en Jesucristo. Para que Dios, a la luz de nuestra unión con Cristo, Dios nos guarda y nos protege en nuestro caminar. Entonces somos perseverados, somos guardados en unión con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice un autor, dice: así la seguridad que los creyentes tienen de que Dios infaliblemente los salvará y que ellos nunca dejarán de ser salvos, está arraigada en el hecho de estar unidos a su Salvador. Hermanos, el amor del Padre es lo que nos hará llegar hasta el fin. El amor del Padre es lo que nos dará la gracia en los momentos de prueba. El amor del Padre es el que nos va a sostener. El amor del Padre es el que nos va a estar dando conforme a nuestras necesidades. Y por eso dice, ok, va a venir tribulación, pero ¿qué te podrá separar de su amor? ¿Qué te podrá hacer caer si el amor del Padre está para contigo? Él te va a capacitar, Él te va a ayudar. Y este amor lo recibimos por la unión que tenemos en Cristo. Ahora, déjenme intentar profundizar un poco en qué queremos decir cuando decimos que estamos seguros en Cristo. Recuerden, hermanos, que hemos insistido que toda bendición que Cristo nos da es una que primero Él recibe, ¿cierto? O es una que primero Él teje. Antes de dárnosla, la teje con sus propias manos, con su vida. Bueno, la perseverancia fue algo que Él conquista y por lo tanto nos la da. En un sentido, podemos hablar, hermanos, de que hemos sido justificados, ¿cierto? Hemos sido justificados en el pasado, ¿verdad? Algo que ya está realizado. Podemos hablar de que hemos sido santificados, ¿cierto? Sí, ya está, hemos sido santificados definitivamente, estamos siendo santificados en un sentido, pero en el aspecto definitivo ya hemos sido santificados, ya hemos sido perdonados. Hermanos, ya hemos sido adoptados, no estamos siendo. Bueno, en una manera, cuando contemplamos la seguridad a la unión con Cristo, podemos decir que ya hemos sido preservados, ya hemos sido guardados. Nuestra seguridad, hermanos, es firme debido a que Cristo ya la consiguió. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. El hecho de que Cristo está a la diestra del Padre es nuestra seguridad. Nuestra seguridad ya está lograda, hermanos. Nuestra seguridad ya está realizada, porque Cristo ya está a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo perseveró en su obra.
concluyó su obra. De hecho, hoy lo que cantábamos en el Salmo 30, en realidad, hermanos, cuando cantemos el Salmo 30 y cualquier otro salmo, traigamos a nuestra mente que el Mesías es el que canta siempre en primera persona. Antes, nosotros podemos cantar los salmos solo porque estamos unidos al Mesías. Ese sería otro tema de la unión con Cristo. El cántico del Mesías y el canto de su pueblo. Solo porque el Mesías cantó y experimentó los salmos, es que nosotros en unión con Él como iglesia nos identificamos con Él. Pero escucha el Salmo, dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿De quién está hablando? Está diciendo: Señor, yo te alabo porque he llegado al final, porque por tu diestra yo he concluido la obra, yo he finalizado, mis enemigos no se rieron de mí. Porque me exaltaste, yo te pedí que mi alma no quedara en el Seol y ahora estoy levantado. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es porque el Mesías ha concluido la obra que el Padre le mandó, es porque la concluyó y hoy está sentado a la diestra de Dios, que nosotros estamos seguros, hermanos. Allí lidia nuestra seguridad. Nuestra seguridad entonces es por la fe en el Hijo de Dios. Nuestra seguridad no es aparte del Hijo de Dios, es porque el Hijo de Dios ya lo logró. Y entonces ahora toma mucho más sentido aquellas palabras. Porque a veces pensamos que la vida cristiana es: Dios me perdona y tú échale ganas en lo que sigue. No, es: Dios me perdona, Dios me justifica, Dios me santifica, Dios me adopta y Dios me preserva hasta el fin. Dios me guarda. Y en un sentido, entonces, déjenme decir lo que estamos experimentando. Al caminar día a día, al vivir día a día, lo que estamos haciendo es viviendo a la luz de la seguridad que Cristo ya ganó por nosotros. En otras palabras, dice un autor, se llama Marcus Johnson. En otras palabras, la razón de que Dios infaliblemente nos preserva en Cristo es porque ya hemos sido hechos los benefactores de todo lo que Cristo ha hecho en su persona y obra. Dios está consiguiendo en nosotros exactamente lo que consiguió en Cristo y Dios no cambia de parecer. Hermanos, en ese sentido es que podemos decir: ya hemos sido asegurados. Esa realidad ya está comprada, no está en duda. Cristo ya consiguió. Eso es lo que hablábamos hace un par de semanas de la importancia de la doctrina de la ascensión. ¿Recuerdan? La importancia de la doctrina de la ascensión es, o una de las bendiciones que nos da, es que si la cabeza ya está en el cielo, es la seguridad de que el cuerpo seguirá con él. Si tú estás en Cristo Jesús, tú tienes la seguridad de llegar hasta el fin. Nuestra perseverancia entonces es el fruto de nuestra participación en la vida de Cristo. Ok. Nosotros necesitamos perdón de pecados, ¿verdad? ¿Cómo logramos el perdón de pecados? Bueno, no lo logramos. Cristo lo logra. Y nosotros, por la fe,
Recuerden, esto lo hablamos al principio de esta serie de la unión con Cristo. El Espíritu Santo nos toma, nos da vida y entonces nosotros podemos estirar el otro brazo. Y por eso se habla que esta es una unión de doble cordón. Porque el Espíritu por un lado nos toma y cuando nos toma y nos da vida es que nosotros abrazamos a Cristo por la fe. Ahí, por un acto declaratorio, recibimos la justicia de Cristo. El Padre nos declara justos y perdonados. Por eso no hay condenación. Hermanos, en el mismo sentido, Cristo ya está sentado a la diestra del Padre. Su obra no está en tela de juicio. Su obra no está en proceso. Él ya consumó. Él ya terminó. Todos aquellos que por la fe toman a Jesucristo, todos aquellos que confían en Jesucristo como su mediador, reciben también la realidad de la seguridad. Y lo que estamos, repito, y lo que experimentamos día a día es la luz de esa realidad espiritual. Lo que experimento día a día, de poder vencer el pecado, de poder luchar contra la tentación, de mortificar la carne, todas esas luchas, de vencer el medio de la tribulación, de levantarme después de volver a caer. Todas esas bendiciones, hermanos, es lo que estamos experimentando por la participación que tenemos en Cristo, porque Él ya aseguró nuestra redención. Nosotros estamos viviendo a la luz de ella. Déjenme volver a citar, es una cita de Marcus Johnson, pues es muy claro en este punto. Dice: cuando Dios nos une a Cristo por medio de la fe, está haciendo realidad en nuestras vidas temporales lo que ya ha decretado en la eterna voluntad y ha conseguido en la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión de su Hijo. Hermanos, en otras palabras, lo que estamos viviendo hoy, en lo que estamos experimentando es la realización de nuestra redención. Ya hemos sido redimidos, hermanos. Dice otro autor, los teólogos de Westminster hablan como si nuestra perseverancia está basada en la obra del Hijo. Dicen, en la eficacia del mérito de Jesucristo. Podríamos decir así: somos perseverados en nuestra salvación porque el Hijo perseveró para conseguir nuestra salvación. La razón por la que podemos estar seguros de que no terminaremos cayendo es porque Cristo no cayó. Estar en Él significa que estamos en su firmeza, en su persistencia, en su logro. Su victoria sobre el pecado es el contenido de nuestra preservación. Hermanos, esto creo que corrige dos aspectos en cuanto a nuestro entendimiento de la doctrina de la perseverancia. En primer lugar, debe darnos paz, hermanos. En primer lugar, debe darnos confianza. Llegaremos al fin por la fe en el Hijo de Dios, porque Él ya llegó. ¿Podrán venir días duros? Sí. ¿Podrán venir pruebas duras, difíciles? Sí. ¿Podrán venir tiempos de tentación y tiempos de caída duros, difíciles? Sí. ¿Podrán venir dudas? Sí. ¿Podrán venir enfermedad que nos traiga incluso hasta pensamientos equivocados y mucha prueba en el corazón? Sí. ¿Podrá venir persecución que nosotros pensemos en medio de ella, si yo soy puesto en eso, voy a caer, voy a negar? Claro.
Pero hermanos, los cristianos están seguros y nada nos puede apartar del amor de Dios. Hermanos, incluso en los tiempos más difíciles de nuestro caminar cristiano. ¿Y cuáles son los tiempos más difíciles? ¿Saben cuáles son los más difíciles? Cuando el pecado puede abundar en el corazón. Esos son los más difíciles. El más difícil puede ser cuando hay enfermedad, pero si el espíritu está fuerte, no es tan difícil como los días de pecado, los días de tentación, los días de pensamientos apóstatas. Esos son los días más oscuros. Bueno, incluso en los días más difíciles de nuestra vida cristiana, hermanos, siempre estamos seguros, porque Cristo ya conquistó. Cristo ya logró su obra. Pero cuidado, y creo que aquí es donde ayuda a entender la seguridad a la luz de nuestra unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Participación de su vida, ¿sí? Participación de su vida. Entonces, somos preservados y llegaremos hasta el final por gracia. ¿Y cómo somos preservados? Porque el Hijo nos da de su vida, hermanos. El Hijo nos da de su victoria. Nuestra seguridad está firme. El Hijo nos va a dar. Entonces, el cristiano puede estar seguro de llegar hasta el fin porque Cristo estará dando de su vida y de su bendición. En los días de tentación puede dar gracia para que se venza. En los días de ánimo va a dar consolación. En los días de dudas va a dar firmeza en la fe. Porque es su vida la que nos da en esto. Hermanos, esto debe hacernos entender que entonces la perseverancia de los santos no es un acto meramente pasivo. Es un acto de gracia de Dios, pero no es un acto plenamente pasivo de nuestra parte. De hecho, saben que teólogos como John Murray y, si no me equivoco, Anthony Huekema decidieron no usar el término perseverancia de los santos y decidieron usar mejor el término de preservación de los santos. Y es que su preocupación era de que cuando pensemos en la perseverancia, pensemos que nosotros somos absolutamente pasivos y que lo único que hacemos es como una roca, esperar que seamos traspasados de un lugar a otro. Y ellos dicen, no, eso es un mal entendimiento de la perseverancia. Ya no la llamemos perseverancia, llamémosla preservación. Preservación, porque en la preservación estamos diciendo, la preservación es un acto de Dios. Dios es el que nos preserva, pero nos preserva por medio de darnos la gracia, por medio de capacitarnos para llegar hasta el fin. Yo creo que debemos mantener ambos términos, preservación y perseverancia. Somos preservados y somos perseverados por Dios. Ok, ¿y cómo es esta obra de Dios en nosotros? Esto es, déjenme poner un ejemplo. Esto es como la fe, hermanos. Hermanos, ¿es la fe un don de Dios? ¿Qué opinan? ¿O es algo que nosotros pudimos hacer? Es un don de Dios, ¿verdad? Ok, ¿Dios cree por nosotros? ¿Quién cree? Dios no necesita creer, ¿sí? No hay tal cosa como una imputación de la fe o algo. Entonces, ¿de quién es el don? Del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es un don trinitario la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La fe. No es de vosotros, mas es un don de Dios.
Pero Pablo después dice, ustedes creyeron. A ver, ¿cómo, Pablo? Me dices que Dios me dio la fe y después me dices que nosotros creímos. Es que esa es la verdad. Nosotros creemos, es un acto de nuestra voluntad. Sí, aquí tengamos cuidado. No caemos en el arminianismo y decimos que es un acto de mi libre albedrío y voluntad sin la gracia y capacitación del Espíritu Santo. No, eso está mal, porque dice que es un don de Dios. Pero más bien, Dios me da la gracia de la fe para que yo, con mi voluntad, pueda creer. Si no fue de tu voluntad, no eres salvo. Sencillo. Tú no crees, cree alguien más por ti. Bueno, en la perseverancia es algo semejante. El don de perseverar hasta el fin es dado por Dios. Pero nosotros somos los que perseveramos. Dios no es el que persevera por nosotros. Dios es el que nos da el don de la perseverancia, pero nosotros somos los perseverados. ¿Sí? ¿Y cómo es esta? Bueno, quiero que veamos que nuestra perseverancia, hermanos, es una obra trinitaria. El Padre nos persevera. Dice Primera de Pedro capítulo 3, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Somos perseverados por Dios el Padre, hermanos. El amor del Padre es el que nos está dando continua gracia para vencer. Dice Juan 10. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué tan seguro estás? Bueno, estás escondido en la mano del Omnipotente. Y algunos dicen, sí, pero nadie lo puede atacar de afuera, pero de adentro se pueden salir. Pues ¿de qué Dios omnipotente me estás hablando? Porque si dice que nada ni nadie nos separará del amor de Dios, incluso mi propia maldad y mi propio pecado y mis propias dudas no me separarán de su amor. El Padre constantemente actúa con su omnipotente poder para mantenernos en gracia. Hermanos, no es que no podamos perdernos. Claro que sí. Ni siquiera una hora nos podemos mantener en la fe, hermanos. Si fuésemos dejados una hora sin la gracia de Dios, y creo que estoy siendo muy generoso con una hora, pero si incluso una hora fuésemos dejados y Satanás viniera con pensamientos del infierno a hacernos dudar de la existencia de Dios, a hacernos dudar de nuestra fe, a hacernos dudar de Cristo, en ese momento, hermanos, nos apartaríamos. No es porque no conozcamos lo malo que es nuestro corazón. Claro, si es porque nuestro corazón es malo, claro que nos apartaríamos. Pero la perseverancia se trata de que Dios es omnipotente para llevarnos hasta el fin y concluir la buena obra que Él comenzó en Cristo Jesús. Así que el Padre nos guarda. El Hijo nos guarda. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Es que el Padre con su gracia nos bendice, pero recuerden que es de los méritos del Hijo que el Padre nos bendice. Además, somos perseverados por medio a través de el Espíritu Santo. Por eso es llamado el Paracletos. Paracletos es uno que camina a tu lado. La idea es esa, uno que camina a tu lado. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo camina a nuestro lado. La idea es que era alguien que en la antigüedad ayudaba a su compañero y lo ayudaba a seguir y a continuar. Bueno, el Espíritu Santo es el Paracletos. Recuerden, porque es el Espíritu de Cristo. Y como Cristo es el Cristo seguro, el Cristo que ya llegó, nos da de ese Santo Espíritu para que nosotros lleguemos
hasta el fin. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso dice la Confesión de Londres de 1689 en el capítulo 17, párrafo 2 esto. Dice, ¿por qué estamos seguros? Por la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos e intercesión de Jesucristo y la unión con el juramento de Dios de la morada del Espíritu, de la simiente de Dios que está en nosotros. Y de hecho, así es como comienza el catecismo de Heidelberg. Catecismo que les empiezo a animar, que lo empiecen a memorizar, ya que ese será nuestro próximo tiempo de estudio como iglesia. Vamos a ir a través de el catecismo de Heidelberg, los 52 domingos, paso por paso, y así comienza. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que yo no soy mío. La verdad es que no lo he memorizado completo, pero la parte final es esta. Dice, yo no soy mío, sino que pertenezco en cuerpo y alma a mi fiel Salvador Jesucristo. Y continúa al final y dice, Él también me asegura por su Espíritu Santo para estar dispuesto en la vida cristiana, para caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué llegas hasta el final? Porque el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu te persevera hasta el fin. Y déjame terminar con esto. ¿Cómo? ¿Cómo te persevera hasta el fin? Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios, por el poder del trino Dios, por el poder del Padre, por el poder del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, porque hay un solo poder en la divinidad, porque hay un solo Dios, no hay tres poderes, hay un poder. Porque el poder pertenece a la esencia y la esencia es una e indivisible y por lo tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son una misma esencia, tienen un mismo poder. Por lo tanto, cuando dice que somos perseverados por el poder de Dios, aunque creo que es un énfasis en el Padre, afirmamos que es en el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre esto? Estas 9 formas, las tomo del puritano Anthony Burgess. Simplemente las expondré, prácticamente las mencionaré. Él dice, en primer lugar, que la forma en la cual Él nos guarda es soplando. En primer lugar, soplando. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, la constante intención de seguir caminando en la fe. Él pone el temor en nuestros corazones. Él pone la disposición para buscarle. Él pone la disposición para orar. De tal forma que no nos querramos apartar de Él. Él sopla aliento de vida. Además, en segundo lugar, ¿cómo nos persevera Dios? Por despertarnos. No dice así Cantares, atráeme en pos de ti y correremos. En los tiempos de adormecimiento somos despertados por los impulsos divinos que Él genera en nuestro corazón. Hermanos, todos pasamos por los tiempos de la mujer de Cantares, aquellos tiempos en donde su corazón estaba frío y aún al llamado de su amado no atendía y por lo tanto menguaba en su fe. Pero dice, despiértame, atráeme a ti y volveré. Y así es como el Padre nos persevera, por despertarnos. Dice Burgess, de forma que si no fuera por este arrastre, por este despertar, el pueblo de Dios sería como muchos atontados de la tierra. Serían muy holgazanes en todos sus deberes, viendo sin percibir y concibiendo sin comprender. Pero se despiertan porque están en la fe.
¿Puede el Hijo de Dios caer en un pecado? ¿Puede caer en pecado en general? Sí. Y el que diga que no es un mentiroso, claro que pecamos. ¿Puede caer en tiempos donde dura en un estado de pecado? ¿Qué opinan? Sí. ¿Puede caer en tiempos en donde dura más en un tiempo de pecado? Un fuerte endurecimiento, ya no un leve endurecimiento, pero un fuerte endurecimiento. Quizá varios meses donde ha estado endurecido. ¿Puede? Pero la cuestión es esta. Si verdaderamente es hijo de Dios, será despertado de muchas formas o será disciplinado por su padre. Lo que quiero decir es, yo creo que hay veces en que alguien, siendo cristiano, se endurece, muere. Y la iglesia nunca vio su arrepentimiento. Bueno, yo no podría decir, si yo lo vi caminar un tiempo en la vida cristiana y al final se endureció y murió, yo no podría decir, no es cristiano. Ahora, si vivió toda su vida como un impenitente pecador, claro que no puedo decir, era cristiano. Ni aunque recibió a Cristo en su corazón 20 veces, 100 veces, 1000 veces, lo que sea. Ok, pero si vivió su vida cristiana, como todos, altas y bajas, así suele ser nuestra vida. Pero estando al final se endurece y muere, yo no podría decir que no fue. Porque ¿qué tal si ese mismo acto fue un acto de su amado Padre? Claro, no es la misma seguridad que un cristiano que muere confesando a Cristo en las llamas, ¿verdad? No es la misma seguridad, pero al menos no podemos decir, no era. Ahora, si vive y se endurece y se endurece, ¿qué va a pasar? Bueno, según esto, el Padre omnipotente que persevera a sus hijos los va a despertar. Hermanos, y aquí es donde sus caminos no son nuestros caminos. Hay veces que esto puede pasar en una misma semana. Se endurece lunes, martes y ya el mismo día está, gracias a Dios, despierto, ¿sí? Otras veces pasa un día o dos. Otras veces pasan una semana. Otras veces se endurece más. Pero sea el tiempo que dure, unos días, unas horas, unas semanas, meses, despertará. Si es su hijo. Una vez platicaba, hace, 8 o 9 años, estudiaba en un así llamado seminario. No creo que no creo que cumplía con el rigor, pero bueno, así se llamaba. Y era cuando empezaba a insistir en esos tiempos que estaba preocupado porque de los 120 jóvenes que asistían a la reunión de jóvenes los sábados por la tarde a las 6, era una iglesia muy grande, era una iglesia de, yo creo, 1,200 personas los domingos, entre todos, los de abajo y todos los niños era un edificio completo, más grande que este, solo para los niños, con un montón de salones. Y una iglesia muy conservadora, muy bautista, de esas que les dicen bautristes, porque no hay baterías y todo eso. En lo general, muy conservadora en ese sentido, pero era muy grande. Y bueno, mi preocupación es que de los 120 jóvenes que estaban el sábado en la tarde, yo creo que 20 intentaban vivir en santidad. Todos los demás eran tan mundanos. Y bueno, de las 1,200 personas, yo creo que 100 o 200, siendo generosos, parecían ser cristianos. No porque lo conociera todo, pero porque se ve los miércoles de oración, ¿sí? 1,200 o digamos 800, puedo equivocarme ahí un poco, pero digamos 800 personas, y los miércoles de oración tenías no más de 100 personas. Y poco involucramiento, y los que servían eran pocos, y más bien fotos en el internet de fiestas y demás.
Y yo le platicaba con alguien y él me decía, pero a ver, ¿crees que alguien puede caer en pecado? Sí, no estoy pensando en perfeccionismo. Y yo empezaba a decir, estoy preocupado porque el cristiano debe vivir en santidad. Y empieza a decir, ¿y crees que puede caer un poco más? Sí. Y empieza a hacer así como un remolino. ¿Y crees que puede caer más y más y más y más y más y más? Absolutamente. Digo, pero la diferencia es que yo creo que se va a despertar o su padre lo va a tomar. O se va a despertar si es hijo de Dios. Porque Él no va a permitir que sus hijos vivan y se entreguen de esa forma. Ok. Además, inclina. ¿Cómo nos persevera? Bueno, por soplar, por despertar y por inclinar. Haré que anden en mis caminos y mis estatutos. Hermano, cuando desees hacer la voluntad de Dios, cuando estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabe esto, es el Padre que pone en ti ese querer, porque Él prometió que pondría su ley en tu corazón. 4, dirige. Él dirige tus pasos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos tus mandamientos. Por medio de su palabra, Él nos habla a nuestra vida diaria de cómo no perdernos, de cuál es su voluntad. Y no solo nos habla, hermanos, al oído intelectualmente, sino espiritualmente nos mueve para dirigir nuestros caminos. Además, por aplicar. ¿Aplicar qué? Aplicar gracia. El poder del Señor nos guarda aplicando eficazmente por medio de medios de la gracia en nuestros corazones. Porque cuando decimos que el poder de Dios nos guarda en la gracia, eso significa inmediatamente, como los ángeles del cielo son guardados, lo que dice es, termino la cita y lo explico, sino mediatamente por la palabra y las ordenanzas. Él dice, a ver, los ángeles en el cielo no caen porque Dios los preserva. ¿Cómo los preserva? Bueno, al menos a la luz de nuestro intelecto, los preserva por un acto directo, ¿sí? Sin ningún medio. Pero dice Burgués, pero a nosotros no es así. Y ese fue uno de los debates en el tiempo de la Reforma Protestante y después en cuanto al antinomianismo. Porque algunos decían, Dios nos persevera directamente, inmediatamente. O sea, yo no tengo que hacer, Él no usa ningún medio, yo solo me tengo que quedar quieto y ya. Pero decían los puritanos, no, Dios nos preserva por medios. O sea, a los ángeles los preserva por un acto directo, a nosotros nos preserva por un acto mediado. Un acto mediado. ¿Cuáles son esos medios? Hermanos, los conocen. La palabra, la oración. Es la forma en la que Él nos persevera, por medios de la gracia, canales de la gracia. A veces, hermanos, mientras estamos tomando la cena o algo así, cuando mi mente puede estar dudando de la eficacia de esto, lo que intento imaginar es literalmente un canal donde está siendo derramada gracia por medio de estos elementos. Él usa medios, ha querido hacerlo. Hermanos, no creo que deben hacer la oración de angelito de mi guarda y demás, pero yo creo que el Señor protege a sus santos por medio de ángeles. Dice en Hebreos capítulo, si no me equivoco es 2, que los ángeles son ministros que están haciendo la voluntad de Dios para socorrernos a nosotros. ¿Nos podría guardar Dios directamente en circunstancias difíciles? ¿Sí? Bueno, ¿y qué si lo quiere hacer a través de sus santos ángeles? ¿Puede mostrar su poder a través de los ángeles? Y ahí es donde decía un teólogo de la era medieval, eso es lo maravilloso de Dios, que pudiendo Él obrar directamente todo, decide usar medios para que otros medios participen de su poder y de su vida. Y hermanos, Él lo hace por medio de medios de gracia. ¿Quieres llegar hasta el fin? No descuiden los medios de gracia. Lee 2 de Pedro capítulo 1. Añadid a vuestra fe virtud, añadid. Y haciendo esto no caeréis jamás. ¿Esto quiere decir que es por las obras que persevero? No, esto quiere decir que es por los medios que Dios ha puesto que persevero. Descuida la oración,
descuida la predicación, descuida la meditación de la palabra, descuida el canto congregacional, la cena del Señor, y verás si no empieza a tambalear tu fe. Entonces Él aplica eficazmente. ¿Qué quiere decir que aplica? Lo que quiere decir es esto: podrías leer tu Biblia diario. Y hermanos, digamos si en nuestra experiencia muchas veces no es así. Leemos la Biblia y ese día la leímos frío, sin conciencia, simplemente como un acto religioso para cumplir y ya. Pero hay otros en donde nos encomendamos a Dios y la meditamos, y quizá es poco, pero lo meditamos y nos nutre. Bueno, esa es la aplicación de Dios. Pudo haber sido como el otro día si no fuera por la gracia de Dios. Incluso ahora, al estar predicando, yo no espero que mis argumentos les convenzan y los muevan. El púlpito debe estar libre lo más posible, absolutamente, de cuestiones de manipulación. Eso no quiere decir que no hay que presentar la verdad con fervor, porque hay que levantar los afectos, pero mi propósito es levantar tus afectos por la verdad y que el Espíritu esté obrando en tu corazón. Él aplica los medios de gracia por medio de fortalecernos. De aquí toma sentido esa frase, hermanos, que no sé ustedes, pero a veces la escucho tanto, tan ligero, que pierde fuerza. Pero dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase ha sido tan mal usada. Está en el carro, en el vidrio, tanto, sí. Hombres están diciendo esto todo el tiempo, cristianos. Pero ahora toma sentido. En Cristo, es ciertamente, todo lo puedo. Pablo estaba hablando de la cuestión financiera, Pablo estaba hablando de las tribulaciones que estaba experimentando y dice: yo, si estoy en Cristo, voy a poder salir adelante. En esta vida muchas pruebas son permitidas para nuestro bien, pero Él nos capacita para que podamos vencerlas como Él manda. 7, por una dulce atracción. Durante nuestro caminar el Señor nos pone constantes oasis para que no desmayemos en el camino y podamos decir: me glorío en las tribulaciones, o el gozo del Señor es mi fortaleza. También por medio de refrenarnos, Él nos restringe del pecado y cualquier desviación doctrinal que nos pueda desviar del camino de destrucción. He escuchado algunas veces hermanos con un grado de genuina incertidumbre y dicen: ¿por qué el Señor me permitió estar tanto tiempo en esta mala doctrina? Y más bien debería ser al revés, ¿no? Veo su perseverancia que me sacó de la mala doctrina. Claro, Él tuvo un propósito por el cual, y eso es secreto, pero más bien es: mira, te sacó. Mira, te libró de ahí. Y por medio de protegernos, nos protege de cualquier mal por medio de sus ángeles. Nos ayuda a librar las batallas. Y hermanos, hay huestes de maldad que buscan nuestra alma. Yo creo que si se nos diesen lentes espirituales, vamos a llamarlos así, como el siervo de Eliseo, si se nos diesen lentes espirituales ya no podríamos dormir, o a lo mejor orarías más, hermano. Pero yo creo que hay un león rugiente buscando a los cristianos para devorar. Hermanos, pero Él nos guarda. ¿Esto debe hacernos perezosos en la vida cristiana? No, esto debe hacernos hombres y mujeres cristianas que confían en la gracia y que dependen de la gracia y que tienen más sumisión a Dios en los medios de la gracia, sabiendo que son sus instrumentos para perseverarnos. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.